Miren, cuando Mahoma, fundador del Islam, muere en el año 632 después de Cristo, un seguidor de nombre Omar dijo: cualquiera que diga que Mahoma ha muerto, yo le cortaré con mi espada, porque Mahoma resucitará. 1500 años después ya de esto, 632, ¿verdad? Después se sigue visitando la tumba de Mahoma. De hecho, hay una mezquita de Omar en donde debería estar el templo de Israel, el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Está ahí. Ahí hay un domo, el domo de la roca, se llama. Y si vos entras ahí al domo de la roca, por una cuestión de curiosidad, yo siempre, a ver, hay una feroz piedra, así tipo, está una iglesia y en el medio de toda la iglesia una piedra, ¿viste? Y en esa piedra dice que el Mahoma, el fundador del Islam, dice que se subió a esa piedra y fue elevado a los cielos, ¿verdad? Claro que se murió, pero en espíritu fue elevado a los cielos, nunca resucitó, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe dónde está su tumba, dónde están sus restos, ¿verdad? Entonces, entre paréntesis, para que conozcan nomás lo de la historia, es importante, ¿eh? Esa es la tumba de Mahoma, van a encontrar ahí. La resurrección de Jesús, hermano, afectó la historia de la humanidad, ¿eh? La humanidad está dividida en antes de Cristo y en después de Cristo. ¿O alguno de ustedes vieron algún calendario que diga antes de Buda o después de Buda? ¿O antes de Abraham y después de Abraham? ¿O antes de Mahoma y después de Mahoma? No, no hay eso. Lo único que existe en la humanidad es antes de Cristo y después de Cristo. Y eso nos dice todo realmente. La humanidad fue reflejada de esta forma. Alguien en estos días me preguntó un poco, yendo todavía a la historia, vamos a entrar a la Biblia en un rato así, y luego van a tener que leer la Biblia un montón, así que esperen un ratito. Alguien en estos días me preguntó: ¿y este asunto de los huevos de Pascua, pastor, de dónde viene? ¿Cuánto le gusta el huevo de Pascua? No sean mentirosos, algunos no alzaban la mano. Antes eran huevitos chiquititos, ¿verdad? Y nosotros, Sandra y Pablo, tenían que ir y encontrar en jardín de casa, en algún lugar le escondíamos, ¿verdad? Entonces ellos, claro, estaban por ahí por el chocolate, ¿verdad? Bueno, estuve investigando acerca de esto. Hay un libro llamado Babilonia, Misterio Religioso. Si lo leen, van a encontrar muchas respuestas de muchas cosas que hoy existen en el mundo. Pero viene de una tradición de los babilonios, ¿eh? Este tema de los huevos viene de una tradición de Babilonia. Le voy a leer un poquitito. Tiene origen en el paganismo en Babilonia y empieza cuando Tamuz, el hijo de Nimrod, rey de Babilonia, es asesinado y su cuerpo es descuartizado y regado por todas partes. Para entonces Nimrod ya había muerto y solo vive la madre, que es a la vez la esposa de su propio hijo. Eso dice la historia. Cuando Semiramis, que es esta mujer, enviuda de Nimrod, se casa con su hijo Tamuz, de modo que cuando se entera de que Tamuz ha muerto y sus partes fueron regadas por todo el reino, manda levantar todas las partes que haya y las remienda para darle forma de cuerpo y darle vida. Eso es lo que querían hacer con aquel... Pero le falta una parte del cuerpo que después de investigar ella, donde tiraron esa parte, le dicen que la tiraron al río. Y entonces manda juntar a los peces del río para sacar de la panza de algún pez la parte de Tamuz y la encuentran, dice la historia, la mitología, en un pez para eso. Bueno, y ahí quitaban los huevos de los peces, ¿verdad? Y ella iba a comer también, o iba a formar parte de ese cuerpo, ¿verdad? Siguiendo la tradición, la gente en el paganismo come solamente pescado durante la Pascua, porque la parte que el pez se comió era una parte para dar vida. También los huevos de Pascua encuentran ahí su significado. Cuando se salen a buscar los huevos de Pascua, están buscando aquella parte que se le perdió a Tamuz. Lo del conejo, entre paréntesis, nada tiene que ver porque los conejos no ponen huevos y
Algunos dicen, puso huevo, no ponen huevo, lo conocen. Eso es una cuestión comercial. Todavía no encontré. Capaz que el año que viene le traiga alguna versión de la historia de los conejos, ¿verdad? No sé por dónde se salieron con esto. Bueno, así que si usted tiene un huevo de Pascua en su casa, para que no haya una maldición, traiga aquí o lleve a la casa al pastor. Nosotros vamos a hacer un exorcismo ahí y nos vamos a quedar con los huevos. Bueno, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Esto es broma, no vayan a hacer qué le pasa al pastor, dice la verdad. Bueno, vamos, capítulo 15, versículo 1 de 1 Corintios. Vamos a empezar con la palabra del Señor a fondo, el tema de la resurrección, hermanos. Voy a tomar agua. Habla del Evangelio, 1 Corintios capítulo 1, capítulo 15, versículo 1. O sea, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Hay tanto de qué hablar acá. Voy a ir adelante. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. La Biblia habla acá de una confianza total en el cual creísteis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos si no creísteis en vano. La palabra creíste, creer, es pisti. La palabra pisti en el griego significa firme convicción, confianza total y absoluta en Dios. Eso es la fe, confianza. Es la certeza, Hebreos capítulo 11, versículo 1, si lo quieren anotar. Es la certeza de lo que se espera, la convicción, seguridad de lo que no se ve. Eso es la confianza realmente. Y hermanos, nosotros los cristianos tenemos evidencias del cristianismo. Creer en todo lo referente a Cristo no es una cuestión de simple, yo porque soy cristiano tengo que creer en eso, porque el pastor dijo, por ejemplo, ni ahí. O porque mi iglesia dice que yo tengo que creer en eso. Ni ahí, hermanos. Ni ahí. Tienen que creer en lo que dice la palabra del Señor y en las evidencias que hay acerca de la fe. Y hay muchas evidencias acerca de la fe, hermanos. Ustedes tienen que entender las evidencias. Tienen que tener evidencias a mano. Evidentemente, los apóstoles no iban a ir a hablar de un Cristo resucitado si Cristo no resucitó. No iban a ir a hablar de Cristo que murió en la cruz del Calvario si Cristo no murió en la cruz del Calvario. Imagínense, todo era cosa palpable. Había muerto hacía 1 año, 5 años, 10 años. Todo el mundo sabía quién era Cristo. Todos sabían quién murió en la cruz del Calvario. ¿Y cómo ellos, los apóstoles, podían hablar si eso todo era mentira? Si es que Cristo no había resucitado, ¿cómo iban a hacer eso? No había forma. Por eso, los cristianos tenemos que saber que nosotros no nos basamos, hermanos, en yo pienso, en yo siento, a mí me parece, o esto es nuestra fe. Nosotros los cristianos nos basamos en evidencias, en hechos, en fundamentos sólidos. Y no es por lo que yo creo o por lo que yo siento. Los cristianos de la iglesia primitiva creían y tenían bases sólidas de su fe, evidencias de todo tipo. Vamos a Lucas capítulo 1. Imagínense, Lucas era un doctor, era médico. Y Lucas escribe el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 1. Y atiendan lo que dice Lucas. Los doctores son un poco científicos porque tienen que investigar. Y entonces atiendan lo que dice Lucas. ¿Vieron lo que dice la palabra de Dios? Esto es realidad, hermanos. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Así que hay que poner en el orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Las cosas que entre nosotros son ciertísimas, ciertísimas. Lucas estaba viviendo como unos 15, 20 años después de la muerte de Jesucristo y resurrección. Y dice las cosas que han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos
y fueron ministros de la palabra. Hermanos, ¿por qué yo voy a creer en Jesucristo? Yo no lo vi. ¿Por qué ustedes creen de que Paraguay es independiente? ¿Por qué ustedes creen de que hubo una guerra? Por ejemplo, de la Triple Alianza, y cada tanto nos enojamos con los argentinos y los brasileños porque nos atropellaban, y los uruguayos también, otros. ¿Por qué? Si vos no tuviste ninguna guerra, yo no tuve, yo no vi eso. Porque hay una historia. Porque era cosa ciertísima, no es algo que a mí me parece nomás. Eso es de verdad, existe evidencia de eso. Y el cristianismo tiene evidencias palpables. Vean lo que dice Lucas. Dice, el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado, es decir, que no es que lo escribo nomás lo que escribo acá, yo investigué para escribir el libro de Lucas con diligencia, es decir, que no es así nomás, tipo bye nomás la investigación, con diligencia, todas las cosas desde su origen. No me dijeron, yo me fui hasta el origen de lo que estaba pasando, dice Lucas. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era su discípulo, entre paréntesis, para que sepan nomás quién es Teófilo. También el libro de Hechos, al principio, en el capítulo 1, versículo 1, hace referencia a Teófilo, ¿verdad? Era un discípulo de Lucas y él escribe el Evangelio según San Lucas para que él conozca estas cosas. Escribírtelas por orden, El cristianismo está basado en evidencias confiables. Hermanos, hermanas queridas, no creemos en un Dios irreal nosotros, en un Dios que no exista, en un Dios vivo y con evidencias. Nosotros creemos en un Dios que tiene evidencias reales, palpables, de verdad. Cada vez más History Channel y todo hablan un poco de todas las evidencias del cristianismo. Y aunque quieran negar el cristianismo, siguen confirmando lo que el cristianismo ha dicho siempre. No son mitos, no creemos en mitos, no hay una mitología. Cuando yo era más pequeño, me iba a la iglesia también, tradicional. Y lo escuchaba acerca de las cosas como una mitología. Bueno, tenés que creer en esto porque tu papá cree, porque tu abuelo cree, porque tu tío, todos creen en eso, así que tenés que creer. Pero no era algo comprobable, no era un indicio que yo necesitaba entender por qué tengo que creer en esto. No son mitos, hermanos. Nosotros no hablamos de mitos, son hechos históricos, reales, palpables, es evidencia que fueron comprobadas, evidencias verdaderas, que en su momento tuvo un montón de testigos. Hechos, capítulo 17, habla acerca del apóstol Pablo que va a Grecia. Llega a una ciudad llamada Atenas, y en Atenas se encuentra con unos hombres, y él le comienza a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Y él le dicen, esto está interesante lo de la resurrección, porque ahí él entró en el templo de los atenienses, Pablo, y vio ahí a un dios, un montón de dioses, ¿verdad? Pero había uno que no tenía ninguna estatua. Y ese dios que no tenía ninguna estatua, decía una lápida, digamos, una insignia o una inscripción abajo, que decía, al dios no conocido. Entonces Pablo le dice, de este Dios no conocido que debería estar acá, de ese Dios yo les quiero hablar. Entonces todos se juntaron en el Areópago. El Areópago era un lugar, una piedra grande, entre paréntesis, ahí en Atenas, en Grecia, y ellos fueron allí para, vamos a escucharle al apóstol Pablo a ver qué nos habla acerca de él. Y él comienza a hablarles acerca de las evidencias de la resurrección. Hermano, ¿cómo va a hablar el apóstol Pablo de las evidencias de la resurrección si Cristo no resucitó? Claro que Cristo resucitó, por eso creyeron allí en el Areópago. El areopagita era el encargado de la llave de ese lugar, digamos, no sé si tenía llave, ¿verdad? Pero era el encargado del lugar. Creyó, dice la palabra de Dios. Algunos no creyeron, pero aquel hombre sí creyó, y cuántos más detrás de él. Hay una base fundamental en el cristianismo que está basada en evidencias. Lo que vimos, creemos. Primera de Corintios capítulo 15, de nuevo, vamos a ir un poquitito, versículos 1 y 2. Pueden dejar ahí alguna marca, ¿verdad? Para que
Vamos a estar yendo y viniendo de ese pasaje. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Por qué el apóstol Pablo va a declarar el Evangelio? Le voy a decir por qué. Resulta ser que había una duda acerca de la resurrección de Cristo. Este es el problema. Versículo 12, pueden leer. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Este es el ataque del apóstol Pablo. Algunos acá en Corinto creen que Cristo no resucitó. Vaya, yo soy cristiano. Me voy a la iglesia cristiana, me siento acá. Sí, todo esto está muy lindo, pero eso que resucitó no creo. ¿Qué? ¿Qué clase de cristianismo puede existir sin un Cristo resucitado? No existe. El cristianismo sin el Cristo resucitado no existe. Y eso es lo que él va a aclarar en este pasaje. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, capítulo 15, versículo 1, que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Este es el Evangelio, hermano. No existen 2, 3, 4, 5, el Evangelio completo, el Evangelio hexagonal, triangular, cuadrangular. Hay un Evangelio, hermano. Cristo murió por nuestros pecados. No es que Cristo murió por nuestros pecados. No es que murió nomás, porque un montón de gente murió. Yo tengo tío, primo, pariente, de todo tengo que murió. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado, es decir, que murió de verdad. Y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio, hermano, no hay otro. ¿Y por qué es un Evangelio? Porque es una buena noticia, porque había una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que no teníamos ninguna salvación, no había salvador en este mundo, teníamos que ir todo al infierno. Vos y yo teníamos camino directo, sin escala, al infierno. Pero Cristo murió por tu pecado, murió por mi pecado, pagó el precio y Él hoy es el camino. Eso dijo Jesús. Por eso al cristianismo de la primera época se le llamaba la iglesia del camino. Le llamaban a los del camino. Le llamaban ahí en Hechos capítulo 16, en otros lugares habla acerca de los del camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. También el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. ¿Qué entendés por ningún otro? Hay gente que dice, no, la Biblia, pastor, es tan difícil. ¿Qué entendés por ningún otro? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo que va a ser difícil? El mismo apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? ¿Cuánto parece que se equivocó la Biblia? Se equivocó el apóstol Pablo cuando dijo que hay un solo mediador. Por eso que hay otro mediador y otro mediador y otra mediadora y otra mediadora y otro mediador. ¡No! Hay un solo mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no hay otro, dice el Señor en su palabra. No existe otro. Esta es la base fundamental del cristianismo, la resurrección en Cristo. Pablo tenía evidencias, por eso habló aquí en este lugar. La resurrección en Cristo, hermano, es fundamental y no puedes ser cristiana o cristiano si no crees que Cristo resucitó. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. En el griego la palabra acá primeramente es protos. Lo primero en orden de importancia significa, hermanos. No es primeramente os enseñar. ¿Te parece? Acá vos, escuchá nomás. En el griego, ¿en qué fue escrito la Biblia? El Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Eso es más rápido de decir, ¿verdad? Después hay una parte en arameo, bla, bla. Bueno, pero lo más importante es decir en griego y en hebreo, ¿verdad? Entonces, la Biblia, la palabra del Señor en el griego, acá cuando está escrito, el griego es protos, primeramente es protos, lo primero en orden de importancia. ¿Qué verdad recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestro pecado. Esto es lo primero, hermano, conforme a las Escrituras. ¿Por qué conforme a las Escrituras? Porque desde Génesis
Desde el libro de Génesis. Si usted tiene una Biblia, vea, primer libro de su Biblia es Génesis. Hasta Apocalipsis, el mensaje es el mismo. El Salvador que iba a morir por los pecados. Y el Salvador que murió y que resucitó. Y que hoy está en su gloria, está en la gloria del Padre allá en los cielos. Este es el mensaje central de la Biblia. La redención por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cuando hablas de alguien de la palabra de Dios, hermanos, protos, tiene que haber orden. Yo estoy fastidiado de la gente que dice, mira, vos venís a la iglesia y si tenés un problema mental, emocional, acá Dios te va a quitar todo ese problema. Vení a la iglesia así. Viene a la iglesia y sí, acá realmente me siento bien, me gusta la alabanza, bla, bla, bla. Otro, vos tenés problemas financieros, sí, vení a la iglesia. Vení a la iglesia, Dios te va a bendecir. Otro, vos tenés problemas con tus hijos, vení a la iglesia, Dios. Eso es muy importante. No es el evangelio, hermanos. La Biblia dice, primeramente os he enseñado, ¿qué cosa? Que Cristo murió por tu pecado. Luego las demás cosas vendrán por añadidura, pero el evangelio es esto. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. No hay otro evangelio, hay uno solo, hermanos. No se pongan a predicar un evangelio raro, que lo que van a tener es seguidores de ustedes, pero no de Dios, no de Cristo, no del Salvador. Tenemos que entender esto, hermanos, y no estar predicando cualquier disparates. Capítulo 15 nos habla un poco acerca de esto. Mucha gente dice así, si recibís a Cristo como tu Salvador, tu matrimonio se va a arreglar. Entonces la gente viene para que su matrimonio se arregle. O si recibís a Cristo como un Salvador, se va a arreglar tu problema financiero. Ese no es el evangelio. Nunca fue el evangelio, hermano. Jamás la palabra de Dios fue para eso. Jamás de lo jamás. La Biblia dice que buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia y lo demás añadido vendrá. Es cierto que el Señor te va a dar. Si vos tenés problemas de nervios, de todos los problemas en tu vida y no sos cristiano, la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo te puedo dar esa paz, pero lo primero que tenés que predicar es que Cristo murió por tus pecados y luego fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Sí, y eso lo entienden. Todo el resto es caramuza, no existe de verdad. A quien le van a seguir es a hombres, a una religión. No van a seguir a Cristo, no le siguen al Salvador. Y cuando llegue al final de sus días, cuando llegue al final de toda su vida, se van a ir al infierno porque predicaste un mensaje errado y vas a ser culpable de haber predicado un mensaje erróneo. Entre paréntesis, por eso no estoy de acuerdo con pare de sufrir, ¿verdad? Porque el cristianismo en realidad siempre es sufrimiento. Algunos vienen a la iglesia porque quieren parar de sufrir. Después entran acá y se dan cuenta que van a seguir sufriendo. El cristianismo es un tiempo de sufrimiento, hay persecuciones. El verdadero cristianismo tiene persecuciones, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor, y eso es lo bueno, que no está solo en este mundo, no es como en otros casos ocurre, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que predicar el mensaje completo, no engañen con cosas que no son la realidad. Primera de Pedro, capítulo 2, dejen ahí en 1 Corintios capítulo 15, y vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, para que vean que no solo Pablo hablaba de esto, sino que Pedro, el apóstol, también hablaba de lo mismo. Capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Le voy a decir, para que anunciéis las virtudes de aquel. Hermano, no es que yo te voy a nombrar las virtudes de esta iglesia. Yo quiero que vengas a mi iglesia, ¿sabes por qué? Porque es linda. Hay linda alabanza.
para que anunciéis las virtudes de quién, dice la Biblia. ¿De la iglesia? No. ¿Del pastor menos? No tiene. ¿De qué vas a anunciar las virtudes? De aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz? Jesucristo, el Salvador. Hermano, ese es el mensaje. Por eso sos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No vayas a poner de otra manera. El evangelio es: Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. No hay dos evangelios, hay uno solo en la palabra de Dios. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 15, 3. Y que resucitó conforme a las Escrituras. Miren, las Escrituras se profetizó que él iba a resucitar, que él iba a morir y iba a resucitar. En Daniel ya se profetizó. En Isaías capítulo 53 también se habla de la profecía de que Cristo iba a resucitar. 750 años antes de Cristo ya se decía que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Salvador y que iba a morir y que iba a resucitar. Eso dice la palabra del Señor. Miren, todas las religiones están basadas en ideas filosóficas de sus fundadores. El Islam en Mahoma, que murió y fue sepultado, aunque Omar dijo de que no iba, que iba a morir el que diga que él estaba muerto. También las demás religiones lo hicieron lo mismo, pero solo el cristianismo cree en la salvación de un Dios vivo, real y verdadero, que murió y resucitó. Así que yo quiero rápidamente repasar con ustedes 7 textos de la palabra de Dios, 7 textos que nos hablan de esta declaración del Señor Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 21. Imagínense, hermanos, ¿qué me conocen a mí? ¿Saben quién soy yo? Y un día yo estoy deprimido, entonces digo que voy a morir. Pero después me pongo contento y digo, voy a resucitar también. Bueno, en la época de Jesús, Jesús era un hombre igual que yo, de carne y hueso. Yo me sentaba al lado de él, dicen los apóstoles. Y este tipo estaba ahí al lado mío, que era Jesús, era Dios todopoderoso y eterno, pero era de carne y hueso, igual que vos, que yo. Entonces, resulta ser que eso no le entraba a la cabeza a ellos. Imagínense que ustedes hayan vivido 2000 años atrás y que ustedes hayan sido uno de los apóstoles, o que sean por lo menos un seguidorcito, aunque sea, ¿verdad? Apóstol ya me parece mucho, pero bueno, por ahí era un seguidorcito, ¿verdad? ¿Y qué creerían de un compañero de colegio que se pone de pie y dice, ¿saben qué? Yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día? Si ya está vuelto, estás loco, loco de verdad, no medio loco, ya está loco de verdad. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesucristo mismo le habla a los apóstoles de esta manera y dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense. Él estaba diciendo un mensaje central de esto. El mensaje central era: yo voy a morir por ustedes, le decía a sus apóstoles. Ellos ponían atención en las cosas que le rodeaban. Pedro le dijo: no permitas que esto te acontezca. Le dicen sal de aquí, Satanás, le dijo después Jesucristo, ¿verdad? Pero se quería oponer. Es necesario que vaya a la cruz, le decía. Era imposible que Jesús se dejara llevar por Pedro, por ejemplo. Pedro se fue a convenirle, a hacerse su amigo. Jesús, yo soy tu amigo, no quiero que vos te mueras, por favor, no mueras. Entre paréntesis, solo entendió la parte que decía que iba a morir, la de resucitar mucho menos. Solo la de morir entendió. No, por favor, no mueras, ¿para qué va a morir? No, que nada malo te acontezca, eso es lo que yo quiero. Y no entendían realmente. Y hermanos, el sentimentalismo humano no nos sirve para las cosas de la fe, hermano. Hay gente que por su sentimentalismo está en la fe.
Por eso es que no entienden todavía las evidencias concretas, reales, verdaderas, palpables que tenemos los cristianos. Tenemos que entender que existen evidencias del cristianismo reales, que no somos tontos para creer en Cristo como Salvador, que no somos tontos para creer que Él murió y resucitó. Existen evidencias reales, de verdad. Existen evidencias. Voy a decir algunas después más tarde. Mateo capítulo 17. Ahí mismo, estamos en 16. Ahora vamos al 17, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán. De vuelta otra vez Jesús con esta cantaleta, ¿verdad? Mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos se olvidaron de que le dijo que va a resucitar. Solo en la parte que murió nomás. Se entristecen porque va a morir. Y eso es resucitar. Y es más, Jesús le dijo: me iré a preparar un lugar para ustedes. Imagínense, te voy a preparar un lugar allá en los cielos, le dijo. Tampoco eso creían. ¿De qué se estará hablando él? De alguna, no sé, alguna hierba acá le hizo mal, ¿entendés? Está alucinando este Jesús. Alguna cosa así habrán pensado. Pero eso es lo que le estaba diciendo. ¿Creen realmente eso? Yo le voy a preguntar ahora una cosa. Cuando te despertás cada día, ¿vos pensás que toda tu vida está aquí en la tierra? ¿Vos pensás que toda tu vida se refiere a tus problemas financieros? ¿O a tus problemas sentimentales? ¿Tu novia o tu novio? ¿O a tu esposa o tu esposo? Toda tu vida tiene que ver con tu salud y tu problema. Eso es toda la vida. Hermano, tu vida aquí en la tierra no va a durar más de 70, 80 años, quizás 90. Murió la mujer más vieja del mundo, no sé si se dice vieja, pero bueno, más mayor. Bueno, lo del español después a mami acá, la profe, me corregí nomás en el video. Pero con 117 años. Bueno, supone que llega a 117 años. ¡Wow! Pero ¿qué es la eternidad al lado de eso? Nada, no es nada. Es 100 años la eternidad, es 200 años la eternidad, es 500 años, es 1000 años, es 10.000 años, es 10.000 millones de años. Claro, es mil millones de años. Eso, la eternidad no tiene fin. Eso dice la palabra de Dios. Entonces tu vida aquí, hermano, no te tiene que ver con tu sentimentalismo, con que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, mi amigo no me quiere, en mi colegio no me gusta, no tiene nada que ver con eso. Tu vida tiene que ver con Cristo, con tu esperanza, con un lugar que tenés preparado allá en los cielos. Yo me despierto y pienso en ese lugar en el cielo y digo: wow, ¿qué será? Imaginen, 2000 años le está llevando al Señor preparar el lugar allá en los cielos. Entonces debe ser muy grande lo que tiene preparado para mí allá en los cielos. La Biblia dice que las calles son de oro. La Biblia dice que las puertas son de perlas. Capítulo 18, 19, 20 del Apocalipsis habla acerca de eso. Dice que tiene cimientos, que tienen 12 cimientos de todo tipo de piedras preciosas. Hermano, hay un lago de cristal que sale de donde está el Señor. No hay luz. No hay luz porque la luz viene del Señor. Dice que no hay sol, no hay necesidad de sol porque el resplandor de Dios está en ese lugar. Eso es lo que nos tiene preparado el Señor. ¿Qué me va a preocupar lo que pasa acá? No me debe preocupar. Si Cristo resucitó, vos vas a resucitar. ¿Crees en eso? ¿Crees? ¿De verdad crees? ¿Crees que vas a resucitar? ¿Crees que la vida eterna es tuya? Si crees en Jesús, tenés que creer en eso. Capítulo 17 también, versículo 9, vamos un poco para atrás ahora. Dice la palabra de Dios: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Otra vez, de vuelta le dicen: miren, acá se fue el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo. Se subieron a un monte, ¿verdad? Subieron allí a un monte y ahí se transfiguraron el Señor Jesús. ¿Qué es una transfiguración? Bueno, se cree que era algo así, tipo se volvió transparente. Se apareció Elías y Moisés
Y wow, el apóstol Pedro le dijo, wow, este lugar es espectacular, vamos a quedarnos acá. Entonces Jesús le dice, no, allí abajo tenés que irte, allí es donde ahora te quiero, en ese lugar, allí abajo. Y entonces, hermano, quiero hacer un énfasis, por favor, que este énfasis quede en tu corazón. A Dios no le importa tu emocionalismo para la fe. No, pues lo otro sí le importa, tu emocionalismo. No vaya a creer que no, Dios no le importa eso. No, eso es mentira. Para la fe no le importa. Tu fe tiene que estar basado en hechos, en evidencias reales. Yo no creo porque soy emocional. ¿Viste los pobres tontitos que son cristianos? Se van todos los domingos a la iglesia. Agarran una Biblia, se ponen aquí y son medio tontitos. Tienen que irse a ese lugar porque así se siente emocionalmente mejor. Muchos creen eso de nosotros. ¿O no es así? ¿No se burlan de vos en el colegio? Cuando yo iba al colegio se burlaban de mí. Pobrecito este Pedrito. Pedro soy yo, para lo que no. Pobre Pedrito. Necesita todas estas cosas. Por eso nomás él sigue a Cristo. Por eso nomás él hace esto de irse a la iglesia. Porque él necesita. Bueno, lo emocional en la fe no es lo más importante, hermano. No podemos ser emocionales. Tenemos que creer en el mensaje de salvación del Señor. Capítulo 20 del libro de Mateo. Capítulo 20, versículos 17 y 18. Dice así la palabra de Dios. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? Jesús. Jesús ya sabía esto. Jesús sabía que él iba a morir, iba a resucitar. Los apóstoles nomás no entendían. No entraba en su cabeza. Hermano, en tu cabeza tiene que entrar esto. O sea, no, pastor, yo soy cristiano. No entra en tu cabeza. ¿Sabes qué no entra en tu cabeza? Que vas a resucitar. Que tu vida, que tenés vida eterna, no entra en tu cabeza. ¿Vos crees que todos los problemas aquí nomás tu problema? Ay, pobrecito, pobrecita, está aquí mi primo, mi tía, mi abuelo, todo esto es mi problema. Yo soy un tipo lleno de problemas, una chica llena de problemas, todo es problema. No, tu cabeza tiene que estar en seguir al Salvador, tiene que estar en las cosas de la vida eterna y no en las cosas terrenales. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y eso es lo que dice en el libro de Mateo capítulo 20, versículos 17 y 18 de alguna manera. Primera de Pedro, primera de Tesalonicenses, nos habla en el capítulo 4, versículo 13. Nosotros tenemos que poner nuestra mira en las cosas arriba, dice el libro de Hebreos. ¿Y qué es la cosa arriba, hermano? ¿Sabes qué es lo que cantábamos hoy en esta canción? Un día el son de trompetas oiremos. Un día los cielos resplandecerán. ¿Cuándo creen que va a pasar eso? ¿Cuántos creen que va a pasar? ¿Cuándo no? Pero ¿cuántos creen de que ese día va a pasar? ¿Cuántos creen que un día vamos a ser arrebatados? ¿Quién levanta la mano? ¿O no hay nadie que cree? Vamos a ser arrebatados los cielos, dice la palabra de Dios, ¿cierto o no? Un día al son de trompetas oiremos. Un día el Señor nos va a llamar del cielo y vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Capítulo 4, versículos 3 al 18 de Primera Tesalonicenses. Y hay otros pasajes más, entre paréntesis, pero el más conocido es el de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Cuándo va a llegar el día en que vas a estar allí con la presencia del Señor? No sabemos el día y la hora, no sabemos, pero en cualquier momento, hermano, evidencias de que Él va a venir y evidencias de que eso va a suceder ya no existen, que se tenga que cumplir. Hoy puede venir el Señor Jesucristo, vos podés estar en la presencia del Señor o quedarte atrás, quedarte aquí en la tierra y tener que pasar la tribulación, de la cual habla también la palabra del Señor. Y quiero en este pasaje también tocar otro pasaje que está en Romanos 8:18, que cuando entramos con el sentimentalismo, Señor, tal cosa no me acontezca. El cristianismo no está basado, no es para cabezas huecas. Vuelvo a repetir, hermanas y hermanos que están acá presentes, el cristianismo no es para cabeza hueca, es para gente con cerebro. La Biblia dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Tontos de cristiano no quiere Dios. Dios quiere gente inteligente, que crea y tenga evidencias y que pueda sostenerse y que siga al Señor con todo su corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Queremos crear en esta iglesia una generación que haga eso siempre. Romanos capítulo 8, versículo 18. Cuando alguien te trata de tonto por seguir a Cristo, cuando alguien te trata de tonto por, en vez de salir a una fiesta, tenés que venir un sábado al club de jóvenes, tenés que ir a la terminal de Omnium a hablar de Cristo a las personas que necesitan del Señor. ¡Qué tonto que sos! ¡Qué tonto! No vaya a creer en eso. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son tus aflicciones del tiempo presente? ¿Cuáles son? ¿Tenés problemas económicos esta mañana? ¿Tenés problemas de salud esta mañana? ¿Tenés problemas con tu esposa, con tu marido, con tu novia, con tu novio? ¿Cuáles son tus problemas presentes? Atender lo que dice. Porque pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al lado de lo que vamos a tener en el cielo, al lado de la vida eterna, al lado de lo que el Señor fue a preparar allá en los cielos, no son comparables. Tus problemas son una bicoca, nada, un broreí es tu problema, al lado de lo que viene. Y ese tiene que ser tu mente. Tu mente a la mañana cuando todos los problemas te vienen encima. Ahí tenés que pensar, no son comparables a las glorias. Mira, hermano, el emocionalismo no te va a llevar a nadie. Vos tenés que tener evidencias de tu fe. El emocionalismo no se dice: yo sentí en la iglesia, me llené de la presencia de Dios, tengo acá 2 angelitos. ¿Sí? Y hacen así, están volando. Después llego a casa y tengo 3 hijos ahí, que son unos diablitos, ¿viste? Y son como los buitres. A mis 2 angelitos le hacen volar. Así. Se acabó el emocionalismo. El cristianismo no es así, hermano. El cristianismo está basado en evidencia, en hechos. Nosotros no seguimos a un tonto, seguimos a un Dios vivo, real y verdadero. Alguien que nos dijo no más que iba a morir y resucitar. Él dijo que iba a morir y resucitar y murió y resucitó. Lo cumplió. El único en la historia del mundo que lo cumplió. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Si de alguna manera el judaísmo, el romanismo, los griegos de aquel entonces podían encontrar el cuerpo del Señor Jesús, si lo hubieran podido encontrar, hubieran matado el cristianismo, la fe cristiana. Y hermano, no se pudo haber movido aquella roca por los apóstoles. Quisieron culpar a los apóstoles. Le dieron plata a los romanos que estaban cuidando la tumba de Cristo. Vayan después a la palabra de Dios y van a ver. Les dieron plata, les sobornaron los sacerdotes judíos, les sobornaron. Digan ustedes que se robó el cuerpo, que vinieron los apóstoles y se llevaron. Hermanos, tenía toneladas, creo que era como 16, 20 toneladas, aquella piedra que estaba ahí. No lo podían haber hecho más que 15, 20 personas juntas. ¿Cómo no se dieron cuenta? Nos quedamos dormidos. ¿Cómo si son soldados romanos se van a quedar dormidos? Eran la élite de los romanos y estaban ahí viendo qué pasaba en aquel entonces. Hermano, la roca, si leen en el original griego, no solamente se movió. Algunos creen que rodaron las rotas. ¿Saben que no es así? En el original dice que la roca no se rodó, sino que fue tirada encima, porque era una montaña. Entonces, ¡brin!, allá arriba lo tiraron. Por eso que hubo casi un terremoto en ese momento. Miren, hermanos, eso no ocurre por casualidad. Y entrar y la tumba estaba vacía. Jesucristo, ¿saben por qué se abrió la roca? Jesús podía traspasar la roca. No necesitaba abrir la roca. Era para que los hombres de ese entonces vean que la tumba estaba vacía. Por eso nomás la roca se movió. No porque Jesús tenía que salir ahí, no sabía cómo salir y tenían que mover la roca. No necesitaba nada de eso. Él podía traspasar si después demuestra que él traspasaba todas esas cosas. Capítulo 26 ahora de Mateo, versículo 16. Rápidamente. Capítulo 26, versículo 31 de Mateo.
Mateo capítulo 26, versículo 31, ya voy hacia el final enseguida. Mateo 26, 31. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, dice, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Hermanos, una vez más no le creían, hermanos. Cuando María y María Magdalena van a la tumba y le encuentran allí a los ángeles, y luego el mismo Señor Jesucristo le dice: ve, anuncia a los demás que he resucitado. Él se va, María Magdalena, van y hablan a ellos, y los apóstoles no le creían. Entre paréntesis, estaban 10, no estaban los 12, no estaban 11 por lo menos, ¿verdad? Porque Tomás no sabía dónde estaba. Se fue a dar una vuelta por ahí. Era el más escéptico, el tipo no creía mucho, ¿verdad? Y bueno, entonces no estaba en ese lugar. Tampoco creían. Después Tomás vino, le dicen: che, vos sabés que Jesús resucitó. Se corrieron hasta la tumba. ¡Wow! Están ahí. Después vienen, se reúnen, todo bien. Viene Tomás. ¡Ey, Tomás! Jesús resucitó. ¡Aleluya! Gozo. Si yo no toco sus llagas y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Jesús le dijo, apenas terminó de hablar, ¡bum!, entra Jesucristo. No abrió la puerta también, entre paréntesis, traspasó la pared. Entre paréntesis, ese es el cuerpo glorificado, hermanos, que traspasa paredes. Y por favor, voy a decir algo que me da risa a mí, te cuento. Hay gente que me pregunta: pastor, ¿cómo voy a ser yo con mi cuerpo glorificado? Viste que tengo un lunar acá. ¿Vos crees que voy a seguir teniendo? En serio, hay gente que me dijo: ¿vos crees que, viste que estoy medio pelado? ¿Voy a tener pelo? Hay gente que está todavía en su mente, acá en este mundo, tratando de no sé qué cosa, ¿verdad? Y me han preguntado acerca de cómo va a ser el cuerpo glorificado. Hermano, yo no sé cómo va a ser el cuerpo glorificado. Lo único que sé es que va a ser el mejor de todos los mejores de tu cuerpo. Eso es lo único que te puedo asegurar. Un cuerpo realmente glorioso y maravilloso. Pero no se olviden de los problemas que tienen, hermano. A mí me duele la columna. Hay una hermana acá. Allá en el cielo me duele la columna, pastor. Por favor. O sea, no más ya y ya está. Bueno, la base de la resurrección es esta, hermano. Entiendan, Tomás vio aquello, entró el Señor Jesucristo y le dice: Tomás, toma acá, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Y él se postró y adoró al Señor y le dice: Tomás, más bienaventurados serán aquellos que sin ver creen. ¿Quiénes son los que sin ver creen? Yo. Yo creo. Tengo evidencia, pero sin ver creo. Sin ver creo. Tengo evidencia, pero sin ver creo. Hoy la evidencia es la tumba, hermano. La tumba vacía. El cristianismo, vos te vas a Israel. Vamos a hacer un tour por la tumba de Jesús, te dicen en Israel. Y te vas a la tumba de Jesús y, bueno, ¿dónde está la tumba de Jesús? Esa es. ¿Y dónde está el cuerpo? Vacío. Entonces no hay ni un chiste casi en la tumba de Jesús, porque no hay nada que ahí ver. Uno se va a una tumba a visitar algún padre, madre, una cosa así. Bueno, voy a ir a ver cómo está su tumba, ¿verdad? Pero no, esto está vacío. Miren, hermanos, el año pasado James Cameron quitó una publicidad, es un gran actor también, ¿verdad? Es libretista de guiones muy importantes, como por ejemplo Titanic hizo James Cameron, ¿verdad? Fue el hombre que dirigió la obra de Titanic, ¿verdad? Y él dijo que un judío encontraron la tumba de Jesús. ¿Escucharon hablar de eso? James Cameron, YouTube, ya saben, tumba de Jesús, ya está. Porque encontraron la tumba de uno así, un lugar de tumbas. Y encontraron un cuerpito acá, un cuerpito acá, un cuerpito acá. Abajo de la tumba uno decía José,
otro decía María, otro decía María Magdalena, otro decía Jesús y otro Josué. Entonces vino toda la historia. Bueno, esta es la tumba de Jesús. Aquí está el cuerpo de Jesús. Luego, Jesús tenía una novia, que era María Magdalena. ¿Viste que están en la misma tumba? Y aparte, Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo que se llama Josué, que está aquí. Toda esa historia se tejió todo el año pasado, hermano. El hombre que encontró la tumba dijo así: no es cierto ni ha sido cierto. Lo que hizo James Cameron fue solo por cuestiones financieras y económicas. Era un judío que era un investigador de eso. Hermanos, el cristianismo hasta hoy sigue siendo perseguido. Hasta hoy siguen calumniándole al Señor Jesucristo. Siguen diciendo macanas de Él. Hermanos, los homosexuales dicen que Jesús era homosexual, porque Él se acostaba y dormía con todos hombres. Hermanos, siguen habiendo calumnias contra el Señor Jesús. ¿Ustedes escucharon algo de Buda, por ejemplo? ¿Escucharon algo de Mahoma, del Islam? No. Del cristianismo, sí. De Cristo, miles de cosas. Se tejen cosas contra el cristianismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo no le gusta realmente. Lucas capítulo 9, versículo 20. Vamos, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 9, versículo 20. 2 versículos más y voy a concluir allí, aunque no es donde tenía que concluir, pero no importa. Voy hacia el final. Capítulo 9, versículo 20 de Lucas. Él les dijo: ¿y nosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que sois? Entonces respondió Pedro, le dijo: el Cristo de Dios. Versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite él al tercer día. Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 18. 1000 veces el Señor Jesús le dijo que iba a morir, iba a resucitar a sus apóstoles. No le creyeron, nunca le creyeron. En realidad, después se pusieron tristes porque iba a morir, pero nunca creyeron que iba a resucitar. Capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Versículo 19. Respondiendo Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando ya resucitó, Jesús dijo que iba a morir, resucitar, y lo cumplió. Y me pregunto ahora, ¿por qué Él no cumpliría que Él dijo que te va a llevar al cielo? ¿Por qué Él no cumpliría que Él dijo que vos tenés un lugar preparado allá en los cielos? ¿Por qué no cumpliría eso? ¿No tendría que hacer eso de tu célula espiritual cristiana lo más importante? Pensar que lo que Dios tiene preparado para tu vida es lo más importante y creer. No en una religión, no en tus buenas obras. Creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Creer ahí y seguir a Él. Hermanos, creer no es solamente creer. No es el creer que vos conoces. Es creer, es seguirle a Él. Los apóstoles supieron que tuvieron que morir por la cruz del Calvario. Morir también ellos, crucificados algunos. Otros fueron decapitados. Otros fueron traspasados. Vieron que Tomás fue traspasado. Querían meter la mano, él fue traspasado, entre paréntesis, por una espada. Esa fue la forma de morir. Murieron de todas formas, lo colgaban, de todo, así murieron. Hermano, yo le voy a preguntar, si vos hubieras vivido una historia que vos nomás creaste, ¿vos morirías por eso? ¿No dirías al final, por ejemplo: bueno, la verdad que esto inventamos nomás, fue una broma, no era de verdad esto, algo así, ¿verdad? ¿Para qué va a morir por una...? Los apóstoles sabían que esto era verdad, sabían que Cristo había muerto por sus pecados, sabían que Él
resucitó al tercer día y esperaban eso. Ellos anhelaban el cielo. Por eso Pablo dice, las cosas que hoy nos acontecen no son comparables a las glorias venideras. Eso es lo que tenés que estar esperando, las glorias venideras. Y eso es lo que el Señor quiere que esperes en esta mañana. Y termino con esto, diciéndole que el capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 5 al 8 y el versículo 2 al 14, te va a aclarar mucho más acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero quería nada más decirle que había un reproche del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15. Voy a terminar leyendo nada más y oramos. Solamente al versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cuántos creen en la resurrección de Cristo? ¿Cuántos creen? Ese es el cristianismo, hermano. El cristianismo es eso, es seguir realmente. Sin resurrección no hay cristianismo, hermano. Sin resurrección no hay cristianismo. La resurrección es el centro del cristianismo. Sin resurrección el cristianismo es una religión más. Sin la resurrección no hay esperanza para la humanidad. Sin resurrección no hay vida nueva y vamos directo al infierno. Eso dice la palabra de Dios. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, el primero de los que durmieron es Hechos. Vamos a cerrar los ojos e inclinar los rostros. Y aunque este mundo ha tratado de probar que Cristo no resucitó, Señor, yo sí creo que Cristo resucitó. Sé que Él resucitó. Sé cómo lo creyeron aquellos discípulos tuyos luego de su resurrección. Así yo creo, Señor. Yo creo de corazón, Padre. Mi vida te entrego a ti. La rindo a ti, Señor, en esta mañana. Porque quiero vivir, no con emocionalismo, no con sentimentalismo. Quiero tener un cristianismo racional, un cristianismo que entienda, crea, se conduzca, conozca la verdad y te siga de corazón, Señor. No de vez en cuando, no cada vez que me parece. Siga al Dios omnipotente y verdadero, a Jesucristo el Salvador. Porque sé que un día voy a estar allá en tu santa presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. De todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Espero que la resurrección potencie su cristianismo. Y que esta sea una semana en la cual le hables el Evangelio a las personas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a saludarnos unos a otros.